Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar de dopamina, la molécula del deseo. Y es que si conoces este podcast o si vas llegando, déjame contarte que soy psicoterapeuta. Y me encanta autollamarme nerd, me encanta la investigación y la actualización y todo lo que tiene que ver con la neurociencia, porque creo que aquí y ahora se están revelando muchísimas informaciones que son clave para entender nuestro comportamiento y nuestras relaciones. Y a la vez, me parece súper interesante que muchas de estas revelaciones de alguna manera ya las conocían las tradiciones ancestrales de sabiduría de este planeta. El budismo, el chamanismo, el yoga, las artes chinas, en fin, todo este legado de sabiduría de la humanidad hace muchísimo que nos viene dando claves y herramientas y comprensiones para nuestro bienestar. Pero qué maravilla cuando todo esto coincide con un lenguaje actual. Parte de estos lenguajes son la ciencia, que nos revelan y nos permiten tener mucha más luz acerca de nuestra propia vida y relaciones. Así que hoy vamos a hablar de dopamina, una sustancia química, un neurotransmisor que se produce en nuestro cuerpo y que quizás no lo sabías, pero que influye en un montón de comportamientos humanos. Está relacionado con el sistema de recompensa. Así que la dopamina está por ahí involucrada en todo el tema de las adicciones, pero también de las relaciones, las saludables y sobre todo las tóxicas, en el tema de nuestra creatividad, en el tema de nuestras obsesiones y compulsiones y hasta en la política. Y por qué tenemos ciertas posturas con respecto a ciertos temas en la vida. Entonces, hoy vamos a hablar de dopamina porque entender cómo funciona, si bien no es que explica todas las motivaciones de nuestro comportamiento, porque somos seres muy complejas, muy complejos, sí tiene que ver y nos va a dar información acerca de todos estos temas que ya les mencioné. Relaciones, adicciones, creatividad, obsesiones y comportamientos compulsivos, en fin. Y también tiene todo que ver con un fenómeno que yo he observado como algo muy actual, que es la insatisfacción crónica. Y esta insatisfacción crónica se manifiesta hacia afuera y hacia adentro. Es el nunca tener suficiente, nunca sentir que hacemos suficiente, pero también hacia adentro, nunca sentir que somos suficientemente buenos, que estamos suficientemente educadas o preparadas, que somos suficientemente buenas madres, parejas, que tenemos suficiente éxito, que somos suficientemente guapas. Esta insatisfacción crónica pareciera que es un fenómeno contemporáneo. Y antes de seguir con este episodio, quiero decirte que si tú has notado esto en ti, hay un taller que se llama Eres Suficiente y que está disponible en la página terapiaparallevar.com. Es un taller grabado de 4 sesiones de 90 minutos que son un viaje de 21 días de práctica en los que vas a obtener herramientas que a mí me han sido súper útiles, pero también a mis consultantes y a las personas que ya han tomado este curso les han traído enormes diferencias, fortalecimiento y mejoras en su experiencia de vida con este tema de estar constantemente insatisfechas.
Y antes de seguir hablando de dopamina, déjame también nada más recordarte que hay un proyecto que yo creé hace ya algunos años que amo mucho y se llama Pachamamita Espiritualidad con los pies en la tierra. Lo puedes encontrar en Instagram como @pachamamita.mamitatierra y es un proyecto por medio del cual he hecho alianzas, colaboraciones con maestras y maestros que verdaderamente admiro y que curamos y seleccionamos con extremo cuidado, porque aquí y ahora la escena de la espiritualidad, está por demás decirlo, nos brinda de todo, ofertas de muy alta calidad y ofertas de muy baja calidad también. Entonces, en Pachamamita, Espiritualidad con los pies en la tierra, hemos seleccionado muy cuidadosamente a excelentes maestras y maestros del camino de las artes que a mí no me encanta llamar chamánicas, pero quizás puedas entender con esta palabra, y que más bien me gusta llamar la sabiduría ancestral, la sabiduría de la tierra, la sabiduría indígena. Y la próxima formación que iniciaremos se llama Cosmopraxis Andina, en la que Quique y Lourdes Pinto, reconocidísimos maestros del Perú, no solo van a hablarnos de la cosmovisión de las tierras del Perú, sino que es una formación que verdaderamente aplica para cualquier persona que esté en el camino como puente entre la sabiduría ancestral y los tiempos actuales. De hecho, se llama así Chacaruna, gente puente. Así que si tú eres una persona interesada en el conocimiento ancestral, pero quieres saber cómo compartirlo desde un lugar realmente adecuado y te haces preguntas como ¿qué es lo indígena? ¿Quién debe compartir? ¿Cuál es mi lugar como mestiza o como persona no indígena? ¿Qué tiene todo esto que ver con el ADN o no? La apropiación cultural, en fin, un montón de temas que son súper relevantes. Te invito a tomar esta formación. Y ahora sí, hablemos de dopamina. Y para seguir esta conversación, quiero compartirte una información que a mí me resulta alarmante. Y es que aquí y ahora tenemos los niveles más altos que hemos experimentado en la historia de adicción, de depresión, de malestar emocional, de temas de salud mental. Pero también es evidente que estamos enfrentando una crisis planetaria en términos de ecología, consumo, seguridad y todos estos temas que muy probablemente a ti, alma hermosa, que escuchas este podcast, te preocupan, te alertan, y es realmente paradójico porque hipotéticamente estamos en tiempos de gran avance tecnológico y sin embargo pareciera que en cierto sentido algo está sucediendo en las condiciones en las que vivimos que también está teniendo altos costos para la salud mental y emocional. Para mí es muy interesante observar todos los cambios que hemos vivido, por ejemplo, a partir de la pandemia. Y creo que estos tiempos de encierro a muchos de nosotros nos llevaron a experimentar la necesidad de hacer compras o acceder a la educación y reemplazar un montón de servicios que antes hacíamos de manera presencial por servicios en línea. Y aunque esto tiene un montón de ventajas y aunque esto hace más prácticas las cosas, por supuesto que ciertas soluciones al mismo tiempo generan un montón de problemas. Y parece que estamos viviendo en la era de lo inmediato, en la era del consumo, en la era de la indulgencia. Y esto ha tenido realmente enormes consecuencias a la salud individual y colectiva. Y en gran medida este episodio busca explicarlo desde la perspectiva de la neuroquímica de nuestro cuerpo-mente,
que ojo, no es la única explicación posible, pero es un entendimiento que nos va a permitir saber qué hacer a este respecto, porque hoy te voy a explicar qué es la dopamina, cómo funciona, pero también cómo relacionarnos con ella de manera mucho más saludable de lo que probablemente muchos de nosotros lo estamos haciendo. La dopamina es un neurotransmisor y lo que esto quiere decir es que es una sustancia química que es producida por nuestras neuronas. Y lo que hacen los neurotransmisores es que comunican justamente a las neuronas, que ojo, las neuronas no nada más están en nuestro cerebro, las neuronas también están en nuestros intestinos, en fin, son estas células nerviosas y lo que las comunica son los neurotransmisores, que lo que hacen es precisamente transmitir señales de las neuronas a otro tipo de células, como a los músculos, a las glándulas. Y bueno, quizás hayas escuchado nombres de los neurotransmisores más comunes, como son la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, la epinefrina, todas estas sustancias con nombres tan rebuscados tienen, por supuesto, una gran influencia en nuestro funcionamiento emocional y en nuestro comportamiento. Específicamente a la dopamina se le ha llamado la molécula del deseo, ya que lo que hace es darnos motivación porque funciona, es la que regula de alguna manera nuestro sistema de recompensa. Digamos que la dopamina lo que nos da es impulso, motivación y nos mueve hacia el placer, hacia la innovación, nos da ambición, nos hace buscar superación personal, nos recompensa por hacer esfuerzos y entonces es un neurotransmisor que es esencial para el progreso humano, individual y colectivo. Ahora, lo irónico es que la misma fuerza que nos empuja a avanzar y nos puede llevar a la mejora y al progreso y de hecho a levantarnos cada día y tener significado y buscar lo que nos gusta y hacer cosas significativas, es exactamente al parecer y según hasta aquí indican las investigaciones, la misma fuerza que nos lleva a la obsesión, a la insatisfacción y a la adicción. ¿Cómo es que esto sucede? Es importante decir que, por supuesto, en ciertas cuestiones la ciencia todavía está en pañales, pero lo que sabemos hasta ahora o lo que parecemos saber es que la dopamina no es la responsable directa del placer, aunque tiene mucho que ver con nuestra búsqueda del placer, sino que lo que nos da es el deseo, la anticipación de la recompensa que tendremos al hacer ciertas cosas. Entonces, lo primero que hay que saber acerca de la dopamina quizás es que actúa a través de un ciclo de deseo, recompensa y vacío. ¿Qué quiere decir esto? Tú te encuentras en paz, tú te encuentras en reposo y de pronto sientes algo que te hace creer o te hace sentir que necesitas algo más, que necesitas movilizarte y buscar algo. Y esto puede ser, tengo hambre, quiero comer, pero también puede ser algo así como necesito tener una cita con alguien. La dopamina está muy relacionada con las apps de citas, con las redes sociales, con un montón de conductas y consumos que vivimos aquí y ahora y que ya les iré explicando más detalladamente. Entonces, se te enciende el deseo a través de anticipar que puedes sentir placer, ¿ya? Y esto puede ser bien por una sustancia o una conducta que no te hace tanto bien, pero también, ojo, esto puede ser bien saludable porque es la dopamina la misma motivadora que te dice,
voy a volver a hacer un cuadro, o voy a escribir otro libro, o voy a activarme en esta causa que me resulta importante. Entonces viene el deseo y la anticipación de que va a haber un placer y entonces accedes a ese placer y tu cerebro, tus neuronas, tu cuerpo te recompensa a través justamente de darte placer, de darte satisfacción, pero aquí viene lo interesante. Inmediatamente después y en cuanto tú accedes a eso que hipotéticamente te causa placer, de inmediato esto pierde su atractivo y se genera un vacío, esta sensación de insatisfacción, de que algo falta, que en muchos casos podríamos llamar la abstinencia o el síndrome de abstinencia. Por ejemplo, sientes que te quieres relajar y entonces dices voy a servirme una copa de vino y entonces tu sistema de recompensa te da placer al respecto y después inmediatamente vuelves a sentir ese vacío y tienes que servirte otra copa o comerte otro pan o fumarte otro gallo. Me explico cómo funciona. El ciclo vuelve a comenzar de nuevo a través de la insatisfacción crónica. Este ciclo también está aunado a uno de los mecanismos que es más importante reconocer con respecto a la dopamina, y es que la dopamina funciona de acuerdo a un equilibrio entre el placer y el dolor. Siempre está buscando el equilibrio entre el placer y el dolor. Lo que esto significa es cada vez que tú experimentas placer intenso, especialmente, y que esto se repite, el sistema de recompensa se va adaptando y tu cuerpo-mente va disminuyendo la sensibilidad al placer. Escucha esto, porque lo que esto significa es que la misma sustancia o la misma conducta, incluso la misma relación, cada vez te va a producir menos placer y por lo tanto puede ser que se genere una tendencia a buscar estímulos más intensos para sentir el mismo nivel de placer. Pareciera que este es el mecanismo que es la base de la adicción y el consumo excesivo. Y un ejemplo que a mí me parece muy gráfico es todas estas biografías que leemos o películas que vemos acerca de celebridades, ¿no? Todas estas historias trágicas de personas que llegan a la cúspide del éxito y que tienen talentos maravillosos y que al final de su vida se desploman porque no saben reconocer o soltar este nivel de recompensa y siempre quieren más y más y más. Y el tema es que esto va en contra de la sabiduría y de los ciclos mismos de la vida, en la que nacemos y por supuesto tenemos un clímax de nuestros talentos y potenciales y después, claro que nuestros cuerpos físicos y nuestra mente decae, pero pareciera que hay una gran resistencia y entonces mucha gente empieza a basar su desempeño en la toma de ciertas sustancias y se genera una dependencia a toda esta recompensa que da el aplauso, el dinero. ¿Te suena? O sea, estoy hablando de historias como gráficamente muy, muy extremas, pero en nuestra propia vida es súper común que al tener un éxito, generalmente vamos a querer uno mayor. Y si hoy gané 10 pesos, mañana voy a querer 20. Y si hoy tengo 50 likes en redes sociales, mañana voy a querer 120. Porque el mismo nivel de placer
ya no me está generando el mismo nivel de recompensa. Entonces, si te pongo ejemplos muy prácticos, este es el mecanismo que funciona en las relaciones que la psicología ha llamado relaciones de codependencia o relaciones tóxicas. A mí el nombre no siempre me hace mucho sentido porque me parece justo que no refleja una comprensión profunda de lo que está sucediendo ahí. Cuando hablamos de una persona codependiente, pareciera que lo que estamos implicando es que una persona debería poder distinguir que esta relación es tóxica y dañina y que se está colgando de una dependencia de una persona que no le hace bien, como si esto fuera parte de su voluntad. Y sin embargo, lo que está pasando es que nuestra biología, digámoslo así, está fuera de tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, la dopamina fue este mismo neurotransmisor que nos llevaba a cazar el mamut y a cultivar los campos de trigo o de maíz o a hacer inventos científicos y tecnológicos y creaciones artísticas que han construido la civilización y muchas cosas buenas para este planeta. Pero ojo, esto es muy importante. Nuestro cerebro así materialmente, fisiológicamente, no ha evolucionado con la misma rapidez que ha evolucionado nuestro estilo de vida. Dicho de otro modo, teníamos vidas muy incómodas y ahora tenemos vidas súper cómodas. Tenemos agua caliente en la regadera, dormimos en una cama, podemos pedir un montón de cosas por internet y llegan a la puerta de nuestra casa. O sea, raramente alguien que escuche este podcast cultiva su alimento y mucho menos por completo. O sea, a lo mejor tienes el placer de tener un huertito en casa, pero el 90% de los alimentos que consumes, alguien más, sobre todo a veces a nivel industrial, en fin, están haciendo las cosas por ti. Hay muchísima comodidad. Entonces, es como si ya no cuadrara el nivel de empuje, de motivación que necesitamos con la extrema comodidad e indulgencia que hemos creado en nuestras vidas. Entonces estamos viviendo con un cuerpo que no necesariamente responde todo el tiempo a la realidad de lo que hemos creado. Entonces, hablaba de esto cuando me refiero a las relaciones que llamamos tóxicas o codependientes, porque ahí se da un ciclo químico realmente, no nada más es algo algo psicológico que se está dando, es algo fisiológico. Entonces, ya les he hablado en episodios anteriores que, por ejemplo, cuando alguien llega y te bombardea de amor y acabas de conocer a esta persona, pero ya te está diciendo mil cosas lindas y ya se quiere casar contigo y ya se ve a futuro y te dice que tú eres esa persona que seguramente conoció hace vidas pasadas porque nunca se había sentido así con nadie, lo que sucede es justamente que se levanta un montón de dopamina, o sea, una química que está súper exacerbada y luego si a eso le metes todos los químicos que se mueven cuando tienes un contacto sexual con alguien por primera vez o en las primeras veces, pues claro que tu cuerpo está hecho una bomba no solo de dopamina, sino de un montón de sustancias que son súper placenteras. Pero como ya te conté, en la medida en la que vas conociendo a esta persona, pero también si esta persona además tiene temas mucho más complejos con la intimidad, el compromiso o a ti mismo te pasa así, pues entonces esa motivación se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo y casi siempre en las relaciones se da que hay alguien, digamos, que queda más enganchada o más enganchado.
Y entonces, si hablamos de personas que tienen un patrón abusivo, lo que hacen estas personas es que te bombardean amorosamente, entonces tú produces una química súper, súper llena de fuegos literalmente artificiales. Y es como si te subieran a la montaña rusa, y te pongo un ejemplo, y después no te contestan el teléfono en 2 días, entonces tu química se va hasta el suelo, como en una montaña rusa. Entonces es como que te trepan a una montaña y te ponen en la cúspide y después, ¡pum! Desde ahí te avientan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estando hasta abajo, estando en el hoyo, ¿qué va a venir? Obviamente una abstinencia de todas esas sustancias, y entonces ya estás absolutamente desesperado por volver a estas sustancias que tanto placer te producían, al punto en que te vuelves absolutamente dependiente de esta persona, sin notar, ojo, esto es súper importante, que lo que hace que le necesites de esa manera desesperada fue el subidón que te dio y luego el bajadón que te dio, y que lo único lógico después de un bajadón así es que ¡bum!, quieras volver a subir y hagas absolutamente todo, a veces hasta atentar con tu propia dignidad, hacer cosas vergonzosas, permitir que le falten al respeto a tus límites, que te sean infieles, que haya violencia física, o sea, un montón de cosas, porque la abstinencia de estas sustancias es tan dura que harías cualquier cosa por volver a recuperar esos niveles de dopamina y de todas las demás sustancias que se despiertan en un enamoramiento de este tipo. Entonces no es un fenómeno moral, sino un fenómeno neuroquímico. Lo mismo sucede con cualquier tipo de adicción. Te estoy hablando de una adicción romántica, pero tenemos súper mala idea aún aquí y ahora en nuestra sociedad de lo que una persona que atraviesa problemas de adicción está enfrentando. Creemos que es algo que tendría que simplemente enfrentarse con voluntad, o que estas personas son inferiores o han fallado de alguna manera, y que el daño de alguna manera es moral o psicológico, cuando en realidad hay toda una tormenta neuroquímica sucediendo ahí. Pero además, cuando vivimos en una sociedad que ya les estaré hablando aquí mismo un poco más de eso, nos ha hecho que estos mecanismos y estas dinámicas estén totalmente sobresaltadas. Así que aquí y ahora yo te preguntaría, ¿cuál es tu sustancia de consumo favorita? Porque claro que para algunas personas son drogas ilegales o drogas duras o alcohol o tabaco, pero también hay un montón de adicciones que están socialmente mucho más integradas o normalizadas, pero que del mismo modo responden a estos mecanismos compulsivos, y que son no solo súper dañinas para la persona, para sus relaciones, para sus finanzas, sino también, por ejemplo, en el caso de las compras en línea, son súper dañinas para el medio ambiente por la cantidad de consumo que estamos teniendo, y el empaque, o sea, es absolutamente abrumador la cantidad de empaques que están involucrados en este tipo de consumo. Pero sustancias adictivas normalizadas hay un montón. Las redes sociales, el juego, el internet, el azúcar, el trigo, todas estas cosas de pronto también las podemos estar viviendo eh, en este mecanismo obsesivo. Las aplicaciones de citas, en fin.
Lo que sucede aquí es que todas estas activan el sistema de recompensa dopaminérgico y generan estos ciclos de los que te hablé, estos ciclos de búsqueda desesperada, compulsiva de placer, y luego la consecuencia inevitable es la ola de insatisfacción. De nuevo, este ciclo de placer y recompensa y vacío o dolor. Porque todo el tiempo, aquí ojo, es muy cuestionable llevarnos a niveles de placer súper elevados y de manera súper repetida, porque como tu sistema se está equilibrando todo el tiempo y se está reajustando, entonces el reajuste forzosamente te va a llevar a un malestar y a un síndrome de abstinencia. ¿Me explico? Ojo, porque lo complicado de esto que estoy tratando de compartirles es que la dopamina no solo tiene una función peligrosa, sino que por supuesto tiene función en nuestra motivación, por ejemplo, hacia la creatividad y hacia el progreso. O sea, está involucrada en los procesos, por ejemplo, que llevaron a nuestros ancestros a explorar el mundo, a romper límites, a inventar cosas, a hacer obras trascendentes, a transformar. Pero la paradoja es que si no sabemos entender bien esto y justamente llevarlo de manera equilibrada, podemos caer en ciclos terribles de consumismo, de adicción, pero también de agotamiento, de insatisfacción y de constante búsqueda. Una terrible tragedia que es ir corriendo detrás de esta zanahoria. E incluso pareciera, esto no está totalmente probado, pero que nos lleva a fenómenos actuales como la radicalidad política que estamos atestiguando en la vida y por supuesto en las redes sociales y etcétera, porque pareciera que cuando tenemos una postura radical con respecto a cualquier cosa, pero por ejemplo con respecto a la política, esto sobreestimula los receptores de dopamina y entonces nos genera placer y nos genera recompensa. Y entonces esto es bien peligroso porque nos saca de aquello que la sabiduría ancestral ha llamado el camino del medio, el camino del equilibrio. Como es tan placentero ser radical, vamos a tomar posturas que no son necesariamente equilibradas. Uno de los fenómenos que merece muchísimo la pena hablar en nuestros tiempos, obviamente son las redes sociales. Y lo que pasa con las redes sociales es que, por supuesto, están diseñadas de una manera que promueve directa y claramente la adicción y la obsesión. ¿Por qué? Porque las redes sociales que están en este aparatito por medio del cual irónicamente probablemente me escuchas, que es tu teléfono, todo el tiempo nos tiene conectados a un sistema de recompensas inmediatas. O sea, tenemos una sobreabundancia, una saturación de estímulos. Todo el tiempo te está llegando información, pero además ciertas notificaciones que te llegan son placenteras. Entonces te llega un like, sueltas una carguita de dopamina. Te llega un comentario positivo, sueltas una carguita de dopamina. Pero pasaron 3 horas y tú subiste una foto y no te llega nada. Y entonces tienes que apretar el teléfono o te empiezas a preguntar, ¿mi foto no habrá sido tan interesante? ¿O por qué no me están llegando más likes cuando ciertamente sabemos que estamos totalmente sujetas a la voluntad de una maquinita que tira algoritmos, ¿ya? Y que, por supuesto, las redes sociales favorecen ciertos tipos de contenidos que generan polémica, que generan polaridad y, por supuesto, que recompensa a la gente que le paga y a la gente que hace
contenidos gratuitamente. Entonces, si te fijas qué complejo es esto. Ahora, por ejemplo, si hablamos de estas apps de citas, si tú le agregas que te llega una notificación de que hiciste un match con alguien, pero además esto está ligado a una memoria de placer sexual o de posiblemente conocer a alguien, ya te viene una descarga de dopamina, me parece que aún un poco más grande. Ahora, pues el problema es eso, que lo que va a venir después, forzosamente, es un bajón. Este tema de tener tan cerca todo, por supuesto, tiene algunas ventajas, pero en realidad es altamente cuestionable. Para nosotros, o en un caso como el mío, si tienes hijos, es absolutamente cuestionable el nivel de facilidad y de inmediatez con el que están accediendo a todo. Pareciera que parte de lo que ha dado dignidad y fortaleza al espíritu humano desde hace muchas generaciones es la capacidad de trabajar por las cosas, de, de generar pues sí, esta voluntad de, de ir detrás de las cosas con tiempo, con tesón, con perseverancia, en fin. Entonces, cuando a nuestras hijas y a nuestros hijos o a nosotras mismas y a nosotros mismos nos estamos dando todo de inmediato, lo que pasa es que nos empezamos a volver como malcriadas. A veces la palabra que me viene como decirlo de otra manera sería muy poco apreciativas y apreciativos, pero lo que es peor, como totalmente planos e incapaces de sentir placer. O sea, es como a mí de pronto me pudo llegar a pasar como qué peligro con el Kindle, esta maquinita en el que ahora se pueden bajar libros con un clic. A mí me encanta leer y antes pues era como todo un tema ir a conseguir un libro, a veces no estaban en el país, a veces ni siquiera estaban en español y era toda una proeza conseguir ciertos libros. Ahora tú buscas un título y en un clic lo puedes bajar a tu pantallita. Y de nuevo, o sea, sería injusto decir que a mí esto no me ha beneficiado porque he tenido acceso a un montón de información, pero al mismo tiempo también he notado que hay varios libros que he dejado a la mitad, porque esto se vuelve un consumo indiscriminado y claro que esto tiene enormes consecuencias sobre nuestro planeta. Ya no digamos cuando consumimos así a la gente. O sea, un libro es un producto, es una obra, pero piensa simplemente en la imagen en la que una app de citas y sin ponerme moralista y sin juicio, pero más bien queriendo cuestionar, maravilloso si hay gente que se ha conocido ahí y si el problema de la soledad tan abrumador que estamos viviendo y que es una de las causas más importantes de afectaciones a la salud física y emocional, se pudiera llegar a resolver de esta manera. Pero en realidad también pienso en la imagen de un catálogo de personas en el que tú abres una app de citas y con tu dedito dices, esta sí, esta no, esta sí. Y entonces nos empezamos a deshumanizar y las personas se vuelven objetos en un catálogo al que yo les doy swipe. Entonces, pues ya sabes que este podcast te quiere traer más preguntas que respuestas, pero entonces, ahora contarte qué hago. ¿Cuáles son las estrategias para romper estos ciclos que nos trae la dopamina cuando ya se convierte en algo dañino? Y entonces hay 3 estrategias principales que a lo mejor no te van a gustar cuando te diga lo que hay que hacer, pero que van a fortalecer tu espíritu y que a la larga te van a traer muchos beneficios. Y uno de esos es la autolimitación. Y la autolimitación quiere decir desde poner una barrera física y no comprar, por ejemplo, las sustancias que te
causan adicción. O sea, si soy súper adicta al azúcar, entonces no voy a comprar galletas o dulces y tenerlos ahí en la alacena. Y esto se puede verdaderamente hasta llegar a convertir en una práctica espiritual. Pero también tiene que ver con justo no darle todo a nuestros hijos, no comprar necesariamente ropa cada temporada o para cada fiesta, sino tener un sentido de autolimitación y una pregunta con esto es, ¿realmente necesito esto? ¿Realmente es algo que no puedo sustituir de otra manera y que es una necesidad imperiosa para mí? Entonces, ya he escuchado hasta cajitas en las que se guarda el teléfono con llave. La primera vez que Jeffrey, el papá de mi hija, me dijo, oye, ¿y si compro una cajita así para no estar tentado a agarrar el teléfono en la noche o así? Yo dije, qué locura, ¿a qué niveles hemos llegado? Pero la realidad es que donde hay un tema de no poder controlar esto porque químicamente se está poniendo muy difícil la cosa, pues entonces nos ayudamos haciendo esto. En mi casa no tenemos aún la cajita, ¿verdad? Con el candado, pero lo que sí yo hago algunas tardes es simplemente guardar, por ejemplo, mi teléfono en un cajón o no comprar ciertas cosas que me hacen daño o que me inflaman, ¿no? En fin, la siguiente estrategia es hacer ayunos de dopamina. Es abstenerse temporalmente de conductas y sustancias adictivas. Y lo que eso hace es que se restablecen los niveles de dopamina y la maravilla y el gran regalo es que vuelves a recuperar tu sensibilidad al placer. Si no ayunas de dopamina, si sigues comprando compulsivamente, ojo, o sea, es que sé que es fuerte decir esto, pero quiero darte la información más objetiva. Hay mucha gente, por ejemplo, que fuma cannabis y que dice, pero el cannabis es una medicina y es una planta. Ajá, sí es cierto. Y, por ejemplo, si tú estás padeciendo las terribles secuelas de llevar un tratamiento de quimioterapia o dolores físicos, pues eso hay que mirarlo con muchísima compasión. Si no tienes hambre y consumes cannabis para fomentar tu hambre, claro que esto nos merece toda la compasión, pero es una realidad y vamos a nombrarlo, que también aquí y ahora y en esta cultura tenemos fuertes tendencias al sobreuso y al consumo de ciertas sustancias de maneras que no nos benefician. Y entonces, por ejemplo, con casi cualquier sustancia, pero voy a poner, o con cualquier hábito adictivo, pero voy a poner el ejemplo de esta planta, si tú dejas de fumar durante 2 semanas, esto es lo que va a pasar. Vas a pasar 2 semanas infernales en las que lo que va a presentarse es este síndrome de abstinencia y esta anticipación y esta necesidad y todas las maneras en las que esto se manifiesta, como puede ser ansiedad, mal humor, incluso dolores musculares de cabeza, vómitos, en fin, muy fuerte lo que puede ser el síndrome de abstinencia. Pero aquí viene la buena noticia, y la buena noticia es que pasando 2 semanas, en la mayoría de los casos, esto empieza a desaparecer. Y entonces la gran ironía es que muchas personas dicen, es que yo fumo por la ansiedad. Pero lo que realmente está pasando, si tú estudias estos patrones con objetividad, es que en realidad esta ansiedad que sientes muchas veces, y no es que todas las veces, es un síndrome de abstinencia. Es esta falta, es este ejercicio de reequilibrio que se está haciendo ante un consumo anterior de placer. ¿Me explico lo que digo? Muchos de estos síntomas que te llevan a esta sustancia de consumo son generados por el mismo ciclo de estar consumiendo cosas que te dan placer. Y ojo, la propuesta no es no tener placer, es que es toda una práctica
poner en el lugar adecuado este mecanismo. Entonces pasan 2 semanas y ya pasaste lo peor. Ahora, la terrible noticia también es que basta a veces con un solo consumo para reactivar todo el mecanismo que está grabado ahí a nivel de neuroquímica en tu cuerpo. Y entonces se vuelve muy arriesgado. Hay personas que sí tienen la capacidad de volver a consumir ciertas sustancias o tener ciertos hábitos con cierto discernimiento, y hay personas, lo sabemos, y desde ahí o a partir de eso se han creado metodologías como AA y tal que te dicen jamás. Y es más, ni siquiera vayas a ambientes o con personas que te recuerden estos consumos. Entonces, bueno, esto es muy personal, pero lo que te quiero decir es que muy probablemente, si tú generas la fortaleza para no vivir todo el tiempo cediendo ante el placer y te procuras cierta austeridad, si tú quieres como una práctica espiritual, pero si no simplemente como algo muy humano de mesura y de equilibrio, en verdad los beneficios para ti, para tus relaciones y muy probablemente para este planeta sean muy notables. Y la tercera es la búsqueda de sentido. Tener actividades significativas, relaciones profundas, cultivar la atención plena. Esto empieza por reconocer qué es lo que realmente te importa en la vida, ¿sabes? Y nada, pues me parece que vivimos en un momento de la historia que a pesar de que nos presenta desafíos tan grandes, también el espíritu humano, la bondad humana que dicen los budistas que siempre ha sido nuestra verdadera naturaleza, también siempre va a buscar vías para equilibrarse, para volver a su propia inteligencia, para volver a la salud. Y yo te deseo que este sea tu camino, como siempre dejando una intención o un recito aquí, porque siempre estés unida a tu sabiduría y que la vida siempre encuentre los caminos más inteligentes para sacarnos de los problemas y las dinámicas en las que nos metemos. Rezo también porque nuestras niñas y nuestros niños crezcan de maneras que sean realmente saludables y les fortalezcan. Y te dejo este episodio por todas mis relaciones, por todas tus relaciones. Y si te gusta, por favor, compártelo, etiquétanos en tus historias, mándaselo a personas que ames y, por supuesto, te esperamos en los cursos en línea de terapiaparallevar.com o en las actividades presenciales que hacemos con Pachamamita.mamita tierra. Y muchas gracias por escuchar.